Hola estudiantes del grado 10º. A través de este video los voy a orientar para que puedan resolver la guía número 1 de trigonometría y geometría. Primera actividad: realizar en el cuaderno un organizador gráfico respecto a los conceptos planteados en la guía. Organizadores gráficos como cuadro comparativo, mapa conceptual, línea de tiempo, cuadro sinóptico u otros que usted considere pertinente para representar los conceptos: ángulos, medición de ángulos, representación de ángulos, clasificación de ángulos. Y aquí hay un link donde pueden hacer organizadores gráficos totalmente gratis, si desean hacerlo a través de internet. Segundo ejercicio: ¿cuáles son las partes que componen un ángulo? En trigonometría, un ángulo se define como la rotación de una semirrecta sobre su origen. La posición inicial de la semirrecta es el lado inicial del ángulo y la posición final de la semirrecta es el lado final del ángulo. Y el sentido va a ser si es sentido igual que las manecillas del reloj o al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, estas son las partes que componen un ángulo. Tercer ejercicio: dibuja los ángulos dados nombrando sus partes. Recuerden que para dibujar un ángulo debemos hacer uso del transportador. Les voy a dar un ejemplo. Construye un ángulo de 65 grados. Entonces, para construir un ángulo de 65 grados, movemos el punto intermedio del transportador hasta el vértice, puntico donde se interceptan las dos semirrectas, lado inicial y lado final. Después alineamos uno de los rayos con la línea de 0 grados, ¿listo?, del transportador. Después movemos el otro rayo hasta que esté alineado con la medida de 65 grados en el transportador. ¿Listo? El ángulo se verá así cuando la medida sea de 65 grados. Recuerden que el ángulo puede rotarse en cualquier dirección, pero el ángulo entre los dos rayos debe verse así. Además, le están diciendo que después que dibuja los ángulos deben nombrar sus partes. Y en el ejercicio 2, ustedes ya nombraron las partes de un ángulo. Recuerden que es lado inicial, lado final, sentido y vértice. Cuarto ejercicio: según cada imagen, escriba qué clase de ángulo es. Entonces, en la parte superior de la guía decíamos que las clases de ángulos son ángulos de elevación, ángulo de depresión, ángulos positivos y ángulos negativos. Y aquí está la imagen donde dice ángulo de elevación, que es la línea de visión arriba del observador. Y el ángulo de depresión es la línea de visión abajo del observador. Este es el ángulo positivo y el ángulo negativo. ¿Listo? Pero también los ángulos se clasifican según sus medidas. Tenemos el ángulo agudo, que es la medida entre 0 y 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que su medida es igual a 90, exactamente 90. Tenemos el ángulo obtuso, que su medida está entre 90 y 180 grados. Y el ángulo llano, que su medida es igual a 180 grados. Entonces, en esta primera gráfica del reloj, aquí donde está rojo, están señalando el ángulo. Entonces le dicen que qué clase de ángulo es. Entonces podemos decir que por su medida es un ángulo obtuso, que está entre 90 y 180 grados. ¿Listo? Y además de eso, como señala ahí, sería un ángulo positivo. Va de aquí hacia
este ladito, que sería el número 10 que está marcando el reloj, sería positivo. Si nos vamos para la siguiente imagen, que es en la navegación, un barco, aquí un observador, nos damos cuenta que según su medida, ¿qué ángulo es? Sería un ángulo agudo porque está entre 0 y 90 grados. Pero además de eso, es un ángulo ¿qué? Un ángulo negativo. Y es un ángulo de depresión porque la línea de visión está abajo del observador. Y así sucesivamente hacen con las otras tres imágenes. Observen y miren qué clase de ángulo es y según su medida. Quinto ejercicio. Expresa cada ángulo en grados, minutos y segundos. Para resolver este ejercicio debemos tener en cuenta la medición de ángulos en el sistema sexagesimal. Utiliza como unidad al grado. Y la medida de ese ángulo es de 360 grados y se escribe 360 con un círculo en la parte superior que es lo que nos simboliza grados. Es importante tener en cuenta que si un giro completo se divide en 360 partes iguales, entonces cada parte es un grado sexagesimal. Es decir, un 360avos parte de la rotación es igual a un grado. Y si un grado se divide en 60 partes iguales, entonces cada parte es un minuto. Y si un minuto se divide en 60 partes iguales, entonces cada parte es un segundo. Conclusión que un grado es igual a 60 minutos igual a 3600 segundos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el inciso A, que es 62 con 735 milésimas. Entonces, primero, la medida del ángulo se escribe como la suma de una parte entera y una parte decimal. Entonces, en este número la parte entera es antes de la coma, sería el 62. Entonces, 62 grados más la parte decimal, que sería 0 con 735 milésimas. Ya después de haber hecho este primer paso, vamos a hacer ahora el segundo, que es que la parte decimal se multiplica por 60. Esta comita nos indica que es minutos. Entonces, multiplicamos ese 0 con 735 milésimas por 60. Y nos da este resultado. Entonces nos da 62 grados, la parte entera, más 44 con una décima minutos. Tercero, al igual que en el primer paso, si queda nuevamente una parte decimal, se escribe el término en minutos como una suma de una parte entera y una parte decimal. ¿Listo? O sea, se vuelve y se repite el primer paso. Entonces nos queda 62 grados más 44 minutos más 0 con una décima minutos. ¿Listo? Ahora, cuarto, la parte decimal se debe multiplicar nuevamente por 60. Ese 60 nos va a representar es los segundos. Entonces, 62 grados más 44 minutos más 0 con una décima lo multiplico por 60 para representar esto en segundos y nos queda que 62 grados más 44 minutos más 6 segundos. ¿Listo? Entonces, y finalmente pues todas las cantidades se suman y se escriben en grados, minutos y segundos. Y nos queda que 62 con 735 milésimas de grados es equivalente a 62 grados 44 minutos con 0,6 segundos. Sexto ejercicio. Expresa el ángulo en grados. Entonces nos lo dan en grados, minutos y segundos. Debemos expresarlo en solo grados. Entonces, solución. Primero, la medida del ángulo se descompone como una suma de grados, minutos y segundos. Entonces, 30 grados más 15 minutos más 35 segundos. Segundo, los minutos se multiplican por un 60avo y los segundos se multiplican por un 3600avo. ¿Listo? Entonces multiplicamos y luego
Sumamos. Entonces nos queda 30 grados más 0,25 centésimas más 0,97 10 milésimas y eso nos va a dar 30 con 2597 10 milésimas. ¿Listo? Es decir, que el ángulo 30 grados 15 minutos con 35 segundos es equivalente a 30 con 2597 10 milésimas. Séptimo ejercicio, estilo de prueba, saber selección múltiple con única respuesta. Los cartógrafos son especialistas en hacer mapas. Usan una cuadrícula que contiene círculos que van de polo a polo llamados meridianos o líneas de longitud. Existen otros paralelos al círculo ecuatorial que reciben el nombre de paralelas o líneas de latitud. Ambas líneas, meridianos y paralelos, determinan la posición geográfica de una región. Si Colombia se extiende a lo largo desde 12,4628 10 milésimas de grados latitud norte hasta 4,225 milésimas de grados latitud sur, ¿cuál es su latitud sur en grados, minutos y segundos? Entonces, este nos está diciendo la latitud sur. Entonces nos vamos para el dato que nos dan de latitud sur, que es este. Este no, porque este es latitud norte. Entonces es latitud sur. Entonces nos vamos a este número, 4,225 milésimas grados, lo vamos a pasar a grados, minutos y segundos. Entonces hacemos el mismo proceso que hicimos para el ejercicio 5, que primero la medida del ángulo se escribe como la suma de una parte entera y una parte decimal. La parte entera es antes de la coma, que sería 4, más la parte decimal, que sería 0,225 milésimas. Segundo, después la parte decimal se multiplica por 60 con esta comita que representa minutos para luego sumar. Entonces, como esto quedó decimal, volvemos y repetimos el primer paso. Y ya nos va a quedar entonces 4 grados más 13 minutos más 0,5 décimas segundos. ¿Listo? Y como esto volvió a quedar decimal, entonces volvemos y multiplicamos por 60, quedando entonces 4 grados más 13 minutos más 13 segundos. Es decir, que 4,225 milésimas de grados es equivalente a 4 grados con 13 minutos con 30 segundos. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La A. Es la respuesta correcta. Y el último ejercicio es práctica, que es la división del círculo en 12 partes. Entonces vamos a realizarla. Aquí tenemos el ángulo de 30. Sería ABC. ¿Listo? Luego vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Listo? Con un triángulo rectángulo es ángulo recto de 90, donde nos queda A, B y C. Ahora lo vamos a recortar. Después vamos a hacer una circunferencia donde el radio va a ser el lado AC. ¿Listo? Entonces hacemos la circunferencia. Listo. Entonces el radio viene siendo esta distancia. ¿Listo?
Luego giramos el triángulo alrededor de la circunferencia, pero primero le colocamos un chinche al vértice A del triángulo que debe coincidir con el centro de la circunferencia. ¿Listo? Y vamos girando el triángulo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera partición. Listo, la marcamos, seguimos girando, tenemos la otra partición, seguimos marcando, girando el triángulo, listo, y vamos marcando las particiones. Listo, entonces nos queda, según las particiones marcadas, al final nos queda el círculo dividido en 12 partes. En las 12 Primer ejercicio, leer y pegar en su cuaderno de geometría los conceptos y gráficas de la guía, que es pendiente la recta y ecuación de la recta. Segundo ejercicio, hallar la ecuación de la recta y igual a mx más b. Si la pendiente, recuerden que m es pendiente y b es el intercepto con y, ¿listo? Entonces, solución del inciso A. Como ya tengo la pendiente, que en este caso es 3, y el intercepto, que en este caso es 10, lo único que hago es reemplazar en esta ecuación, en esta fórmula. Recuerda que esta es la ecuación de la recta, donde m es la pendiente. Entonces reemplazo, y es igual a 3 porque la pendiente es 3. 3x más b, ¿cuánto vale b? 10. Y listo, lo mismo se hace con el inciso b. Tercer ejercicio, hallar la ecuación de la recta y igual a mx más b que pasa por el punto menos 1 menos 2 y tiene pendiente 5. Resolvemos el inciso A. Entonces, recuerden que esta es la ecuación de la recta. M significa la pendiente y b el intercepto. Entonces, primero, usamos el valor de la pendiente m igual a 5 y lo sustituimos en la ecuación. Entonces, donde está m vamos a colocar 5. Listo, ese es el primer paso. Entonces nos queda y igual 5x más b. Segundo paso, buscamos el valor de b usando el otro dato. ¿Cuál es el otro dato que nos dan? Pues el punto. Recuerden que el punto está formado por dos componentes, que es la primera representa x, que es el eje de las abscisas, y la segunda componente es el eje y, que es el eje de las ordenadas. Entonces, ¿quién va a ser x? Pues la primera componente. ¿Y quién es la primera componente? Menos 1. Y y es la segunda componente, que en este caso es menos 2. Entonces lo sustituimos en esta ecuación. Entonces, donde está y, colocamos menos 2, va a ser igual. Donde está m, que es la pendiente, y que ya sabemos que vale 5, colocamos 5. Y x vale menos 1, más b. Lo único que hicimos fue sustituir esos valores en la ecuación de la recta. Tercer paso, despejamos la variable b. Entonces, ya dada esta ecuación, la vamos a despejar, pero antes de despejar vamos a realizar la operación aritmética de 5 por menos 1. Entonces, más por menos da menos, y 5 por 1, 5. ¿Listo? Ahora, como yo necesito despejar b, necesito dejarlo a este lado de la igualdad solito, pasamos este menos 5 al otro lado, y como está menos pasa a sumar. Entonces me queda menos 2 más 5 va a ser igual a b. Entonces resolvemos esto. Como sabemos, signos contrarios se restan. ¿Por qué signos contrarios? Menos 2, el número 2 tiene menos y el número 5 tiene más. Entonces menos 2 más 5 son signos contrarios, restamos y nos da
3. Y con el signo del número mayor, ¿quién es mayor? 5, pues entonces colocamos el signo que es positivo. Entonces nos queda que b vale 3. Finalmente sustituimos el valor de b en la ecuación. Entonces me va a quedar que y es igual a 5x porque 5 es el valor de la pendiente, más 3 porque 3 es el valor de b. Y está resuelto el inciso A. Esta es la ecuación que pasa por el punto menos 1, menos 2 con pendiente 5. Cuarto ejercicio. Escribe la ecuación de la recta dada la siguiente gráfica. Entonces, ahí vemos en la gráfica muy bien que tenemos dos puntos. Nos ubicamos en los dos puntos. Tenemos el punto del eje X0 con Y1, este. Y tenemos el otro punto que es X1, Y4. ¿Listo? Entonces, los puntos son 0,1, 1,4. Entonces, cuando nos dan dos puntos, el primer paso es hallar la pendiente. Entonces, la pendiente la hallamos con esta fórmula. ¿Listo? Sabiendo que cada punto tiene dos componentes, que la primera es X y la segunda es Y. La primera es X y la segunda Y. Entonces, tomamos como punto número 1 el punto 0,1 y el punto número 2, 1,4. Entonces reemplazamos. ¿Quién viene siendo Y2? Pues si este es el punto 2, Y2 sería 4. Reemplazo aquí. Menos. ¿Qué me dice la fórmula? Y1. ¿Quién es Y1? Pues si este es el punto 1, Y1 sería 1. Y reemplazo. Entonces me quedaría 4 menos 1. Ahora, X2. ¿Quién es X2? Recuerden que es la primera componente y como este es el punto 2, entonces sería 1. Menos de la fórmula. ¿Quién es X1? Como este es el punto 1 y la primera componente es X, entonces sería 0. Y lo coloco aquí. Entonces resuelvo. 4 menos 1, 3. Y 1 menos 0, 1. Listo, nos queda 3 sobre 1. Y esto se simplifica y nos da 3, es decir que la pendiente vale 3. La pendiente de esta recta vale 3. La pendiente es el cambio, esta partecita es el cambio, pendiente, cambio de posición. ¿Listo? Segundo paso, buscamos el valor de B usando uno de los dos puntos que nos dan. En este caso voy a tomar el punto 0,1. Entonces recuerden que la primera componente es X y la segunda es Y. Entonces X igual a 0 y Y es igual a 1. Tomo la ecuación Y igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, y reemplazo. Entonces, donde está Y, coloco 1, porque este es el valor que nos dan en el punto. 1 igual 3. ¿Por qué 3? Porque nos acabó de dar aquí la pendiente 3, entonces la coloco 3. Ahora viene X. ¿Quién es X? 0, entonces reemplazo 0 más b. ¿Listo? Entonces resuelvo esta operación. 3 por 0 nos va a dar 0. Entonces nos queda 1 igual a 0 más b. Entonces aquí sí despejo b ya. Entonces este 0 pues al pasarlo aquí es lo mismo. 1 más 0, 1 menos 0 nos va a dar que ese es el neutro de la suma. Entonces nos va que b es igual a 1. Finalmente sustituimos el valor de b en la ecuación. Entonces nos quedaría y igual 3x. 3, ¿por qué? Porque 3 es el valor de la pendiente, más 1 que es el valor de b. Y queda resuelto el ejercicio. Quinto ejercicio. Es de prueba saber, lee y elige la opción correcta. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente de la recta cuya ecuación general es 6x menos 3y menos 18 igual a 0? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos están dando ecuación general. Y la ecuación punto pendiente es la que estábamos manejando en el ejercicio anterior, que es y igual mx más b. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar y en esta ecuación general. Entonces, menos 3y lo dejo a este lado de la igualdad
y el resto lo paso al otro lado. Entonces nos quedaría este 6x está positivo y como lo voy a pasar al otro lado me queda negativo. Lo mismo hago con el menos 18. Está negativo, lo paso al otro lado de la igualdad, queda 18 positivo. Como les he dicho, esta igualdad de cuenta que es un puentecito. Paso al otro lado del puente, me cambia el signo. Si es menos, cambia más. Si es más, cambia menos. Y si es multiplicación y lo paso al otro lado, me queda división. Y si es división, lo paso al otro lado, me queda multiplicación. Pero en este caso no tenemos aquí sino menos y más. Bueno, seguimos entonces. Recuerde que cuando yo despejo una variable, necesito que esa variable me quede solita. Entonces aquí este y todavía está acompañado de este menos 3. Este menos 3 lo que está haciendo es multiplicando a la y. Entonces como está multiplicando y lo voy a pasar al otro lado, ¿qué pasa? Pues pasa a dividir. ¿Listo? Aquí está. Divide a todo lo que está al otro lado de la igualdad. Y hago la respectiva división. 6 dividido en 3 me da 2. Menos por menos más, entonces me queda 2x. 18 dividido en 3 me da 6. Y más por menos, menos. Listo, y nos dio la ecuación de la recta. Esta es la ecuación punto pendiente de la recta general que nos están dando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A. El ejercicio 6 y 7 se responde dada esta situación. Entonces dice, un laboratorio estudió un grupo de bacterias con 350 individuos inicialmente. Se encontró que después de aplicar cierto medicamento, el número de individuos vivos en el grupo disminuyó con el tiempo. Y después de 25 horas ya no había ningún individuo en el grupo. Suponiendo que el número de individuos que viven varía linealmente, cuando me están hablando linealmente es una función lineal, ecuación de una recta. Listo, con el tiempo, contados a partir de la administración del medicamento. Siempre les he dicho que cuando nos den una situación, problema, no la imaginemos. Y muchas veces les he dicho que la dibujen, la situación, para que puedan comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, la pregunta dice, la ecuación de la recta que representa esta situación, problema, ¿cuál es? Entonces, solución. Vamos a definir primero quién es X y quién es Y. Ya de antemano nos están diciendo que es linealmente, o sea, es una función lineal. Entonces podemos hacer la ecuación de la recta. Entonces vamos a definir quién es X. Entonces, si miramos, X viene siendo el tiempo. El grupo disminuyó con el tiempo y Y viene siendo el número de individuos. Esas son las dos variables. ¿Listo? Entonces, Y viene siendo el número de individuos y X el tiempo. Recuerde que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Entonces, ya definidas las variables, pues miremos qué está pasando. Están diciendo que cuando se inicia el medicamento, o sea, el tiempo va a ser 0. ¿Cuántos números de individuos hay? Aquí lo dice 350, porque lo está diciendo inicialmente, o sea, en un tiempo 0, el número de individuos es 350. ¿Listo? Aquí este es el primer caso que están dando. Entonces, cuando el tiempo es 0, el número de individuos es 350. Ahora me dice que el número de individuos en el grupo disminuyó. Ya cuando le hablan de disminuir, eso es resta. Entonces, disminuyó con el tiempo.
Y después de 25 horas ya no había ningún individuo en el grupo, imagínense, o sea, ahora el tiempo es 25 horas y ya no hay nadie, entonces número de individuos, 0. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tendríamos 2 puntos. El primer punto sería cuando el tiempo es 0 y el número de individuos son 350. Y el segundo punto sería cuando han transcurrido 25 horas y ya no hay ningún individuo. Entonces ya tenemos 2 puntos, fácil. Al tener ya 2 puntos, pues hallemos la ecuación de la recta. ¿Cómo la hallamos? Cuando nos dan 2 puntos, lo primero que hay que hacer es hallar la pendiente. Entonces decimos que este es el punto 1 y este es el punto 2. Recuerden, la primera componente es X y la segunda componente es Y. Primera componente X, segunda componente Y. Reemplazo Y2, en este caso sería 0 menos Y1. ¿Quién es Y1? 350. ¿Listo? Sobre, ¿quién es X2? X2, 25 menos de la fórmula X1 que es 0. Listo, y resuelvo. Entonces 0 menos 350 me va a dar menos 350. Y 25 menos 0 nos va a dar 25. Hacemos la división y nos da 14 y menos por más, menos. ¿Listo? Ya hallamos la pendiente. Ahora vamos a hallar el valor de B usando uno de los puntos que nos da. Entonces en este caso tomé el punto 25, 0. Entonces X es 25 y Y es 0. Lo reemplazo en la ecuación de la recta. Y0 va a ser igual menos 14. Recuerden que menos 14 nos dio el valor de la pendiente. Y 25 es el valor de X más B. Luego, entonces, hago esta multiplicación, menos 14 por 25 y me va a dar menos 350. Ahora sí despejo la variable B. Entonces este menos 350 está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar y nos da que B es igual a 350. Finalmente sustituimos el valor de B en la ecuación y nos queda que la ecuación es igual a menos 14X más 355. Entonces la respuesta ya saben cuál sería. Entonces ya saben. Séptima pregunta. En la séptima pregunta les decía muy claro que debían, en la séptima pregunta les decían cuántos individuos permanecen vivos en la colonia al cabo de 10 horas. Entonces, pues ya tenemos la ecuación, lo único que vamos a reemplazar, reemplazamos como X es el tiempo, pues lo reemplazamos por 10, las 10 horas. Reemplazo 10, hago la multiplicación, menos 14 por 10 nos da menos 140 más 350 y eso nos da 210 individuos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A, igual que la 6. La respuesta sería la opción A. Y último ejercicio. Dice, le plantean un problema, una situación problema, le dan las opciones A, B, C y debe escoger la más acertada. Dice, los alumnos de grado 10º programan un viaje. Desean alquilar un bus y disponen de 2 opciones. Entonces se van a alquilar el bus y le dan 2 opciones. Una opción es que cobran 90,000 pesos por día. Y la otra opción es que le cobran 40,000 pesos por día más 4,000 por cada kilómetro recorrido. Entonces, si usted va a ir a un viaje de excursión donde se van a quedar 8 días y van a recorrer 400 kilómetros, ¿qué opción es más conveniente? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la variable en la primera opción? Número de días. Entonces, número 10. ¿Y quién viene siendo la función? Armemos la ecuación de la recta, pues sería 90,000 por días, que días es X. Entonces, reemplazo. Si son 8 días, sería 8 por 90,000. Eso me va a dar 720,000.
Y ahora hago lo mismo para la opción 2. Pues sencillo, si es 40.000 por día y vamos a estarnos 8 días, entre 8 por 40.000 serían 320.000, más 4.000 por kilómetro recorrido, entonces son 4.000 por 400 kilómetros. Y eso nos da 1.600.000, es decir que en la opción 2 iríamos a pagar 1.920.000 y en la opción 1 se pagaría 720.000. Entonces, ¿cuál es la más conveniente? Pues de lógico que la opción 1, porque es donde se va a pagar menos. Estudiantes del grado 10º, espero que este video haya sido de gran ayuda para resolver sus guías. Recuerden enviármelas al WhatsApp 321-281-4198. Gracias.